Hoy os voy a presentar un enfoque que trabaja con lo que es Leadership Agility, que está vinculado con lo que explicó Gonzalo de lo que es Learning Agility, lo que explicó Marta, que tiene que ver cómo hacer realmente esa innovación empresarial en las organizaciones, y finalmente Flavia, con un ejemplo real de una líder que en diferentes momentos de su vida, tanto en Silicon Valley como empresas a las que ha transformado y actualmente como responsable de producto en FreeNow, lleva a la práctica. Entonces, quería empezar hoy una sesión quizás diferente, porque todos ustedes han visto modelos, metodologías a lo largo de la jornada. Y yo quería hablar de lo que tiene que ver con lo que depende de nosotros mismos. Y por eso les voy a pedir que se pongan cómodos. Si tenéis bambas, para los que me estáis escuchando de Latinoamérica, son zapatillas, y les voy a pedir que vamos a trabajar la capacidad de ser ágiles desde un punto de vista de nuestra mentalidad y desde nuestras habilidades. No tanto desde el punto de vista de métodos, procesos, sino desde la vida real de alguien que actualmente y en el pasado, y me presentaré rápidamente, yo empecé muy jovencita en L'Oréal, a mis 19 años, dejé L'Oréal cuando tenía 26 como directora de la marca L'Oréal Profesional para asumir la dirección de Revlon a nivel internacional para Europa, con los mercados de sur de Europa, sur de Estados Unidos y sur de África, y finalmente dejé Revlon a los 2 años para empezar un camino nuevo, que es el camino de la transformación y el acompañamiento de los líderes en Overlap, en donde estuve 12 años, y mi última posición en Overlap, que dejé en enero del año pasado, era como directora de Overlap Barcelona. Actualmente soy socia y fundadora de NeuroChange Lab, que es una empresa que nos dedicamos a neurociencias aplicadas al mundo de los líderes para dar herramientas prácticas de transformación con un conocimiento y un componente que tienen que ver las neurociencias, para que tengan la tranquilidad de que realmente el secreto está en cómo pensamos en nuestro cerebro, y cuanto más sabemos, más podemos transformar lo que hacemos en las organizaciones. Y también soy la fundadora y la directora general de Filo, que es mi segunda empresa, y es de la cual hoy voy a hablarles de manera práctica. Filo, nosotros lo que hacemos es coaching y liderazgo, o sea, lo que hacemos es acompañar a los líderes y a las personas, no solamente de empresas multinacionales, sino también de pymes, a los que son startuperos, a los que tienen sus pequeños negocios, a cambiar la mentalidad de lo que significa liderar una organización en tiempos de incertidumbre, algo que por mi origen, porque como habéis pillado soy argentina, entonces muchos de vosotros sabéis que mi tierra, si hay una característica que tiene, es que vivimos en entornos buca al menos desde que yo he nacido. Por lo tanto, lo que voy a compartir hoy es un poco de mi experiencia profesional, algo que hemos creado en Filo para poder acompañar a los líderes, y sobre todo dar 4 respuestas concretas, o mejor dicho, a partir de 4 preguntas sólidas que significan qué es el Leadership Agility, qué significa concretamente, para qué ser líderes ágiles en estos momentos, quiénes son ejemplos de líderes ágiles reales y actuales, y luego cómo podemos ser líderes ágiles. Con lo cual, os voy a presentar con estas 4 preguntas, 4 respuestas que hemos trabajado con el objetivo de que podamos tener concretamente algunas pistas prácticas, y no solamente modelos o metodologías, sino realmente que podamos saber en estos 4 momentos que vamos a tener en esta presentación cómo podemos dar respuesta a esto que nos afecta a todos, ¿no? Que es gestión de la incertidumbre en nuestros negocios actualmente. Por lo tanto, antes de empezar, ¿qué es el Leader Agility? Quería compartirles un vídeo que me pareció chulo, porque estamos todos enfrascados en este momento en liderar la situación, en pensar en lo que son los nuevos negocios, pero yo creo que también es importante y sobre todo recordar quiénes somos y de lo que somos capaces de hacer. Por favor, confírmame, Flavia, si estáis viendo en pantalla mi vídeo. Sí. Vale. Voy a presentar un vídeo que es muy cortito, dura 1 minuto, espero que lo podáis disfrutar tanto como yo. Me quería dar el lujo de compartir lo que es el pensamiento de los que están en el mundo del deporte. Es un mundo en el que yo tengo algunos clientes y hay una mentalidad, que es la mentalidad del atleta o de la persona que practica deporte con la visión del alto rendimiento,
que me gustó, como para, bueno, ya que les propongo que se coloquen las bambas, pues les voy a proponer también que por favor, voy a dar un segundo, en sala de espera tengo gente que está esperando ser admitida, darme un segundo, ahora sí, vale. Vuelvo al vídeo, ahora. Voy a presentarles este vídeo y con esto arrancamos la tarde de hoy. Lore, no oímos nada. Tienes que cambiar el micrófono. Quería compartir, hola, ¿me escucháis? Sí. Hola, 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 ¿me escucháis? Quería compartir este vídeo porque me parecía que empezar la tarde también tenía que ver con recordarnos en lo que nosotros somos capaces de convertirnos. En este caso es un vídeo evidentemente de aquí, de España, pero bueno, todos los que hemos vivido a lo largo de la historia del deporte en las diferentes áreas en el deporte que os escojáis, todo deportista y todo atleta siempre enfrenta en algún momento de la vida lo que es una dificultad, lo que es un reto y sobre todo lo que son las circunstancias que muchas veces son adversas. Con lo cual, ¿por qué me parecía que era importante empezar con este vídeo? Porque muchos de nosotros hoy, después de 2 meses y medio de encierro, estamos cansados y hemos a pesar de que hemos lidiado con lo que está ocurriendo y hemos reinventado nuestras maneras de vivir y nuestros negocios, estamos cansados. Y estamos cansados porque evidentemente para una pandemia no está preparado nadie. Por lo tanto, quería empezar con esta imagen de Mafalda, que es una de mis figuras de Kino. Los que son argentinos seguramente en este momento sabéis que es un guiño que os estoy haciendo, porque Mafalda era la que se cuestionaba casi todas las situaciones tradicionales de la vida, ¿no? Que se daba el permiso de pensar fuera de la caja y sobre todo confiando en lo que es la intuición y a veces, muchas veces, contrarrestando lo que dice el sistema. Por lo tanto, cuando preparaba esta presentación, quería empezar con este vídeo y también con una pregunta a todos vosotros, y tenéis 30 segundos para responderme. Imaginaros que entráis en un ascensor y alguien importante, que puede ser vuestro director general, vuestro gerente de los negocios, vuestro colaborador clave o vuestro cliente, les pregunta, ¿qué es ser ágil? Ahora que está tan de moda esta palabra, ¿qué significa ser ágil? Y les pregunto, me gustaría escucharles, aunque sea me lo ponéis en chat. En 30 segundos me gustaría saber qué pensáis y si Flavia me ayudáis a recoger respuestas, así no dejo de compartir pantalla, te lo voy a agradecer. 30 segundos y lo voy a contabilizar, ¿eh? ¿Qué significa ser ágil? Ahí estoy viendo a Elsa, que no sé si está escribiendo, o veo algunas cámaras encendidas, con lo cual me hace mucha ilusión. Bien, dice resolver con simplicidad, no lo hemos escuchado. No llevar mochilas a todos los niveles a cuestas, adaptarse a los cambios, rápido y efectivo, flexibilidad y adaptabilidad. Me gusta, me gusta. Adaptarse rápidamente a las circunstancias de la mejor manera, aquello que te permite rápidamente saber si algo funcionará, proactividad. Bueno, vamos bien, ¿eh? Al menos sé que estáis en la charla correcta, que no se han apuntado a una charla equivocada. Es ir más rápido con los cambios del entorno. Bien. ¿Os quedan 10 segundos? Tomar decisiones con rapidez. Nicolás. Ahí veo que estáis escribiendo. Yo os he preparado una síntesis que reúne alguna de estas
de estas palabras que ustedes me están compartiendo en este momento, estas reflexiones, y quería compartirlo con vosotros, si me dejáis. Lo que estoy leyéndoles, tomar decisiones con rapidez. Vale, para nosotros, desde Filo, cuando trabajamos en el cambio de mentalidad, cuando trabajamos para acompañar a las personas que lideran sus empresas, que lideran sus negocios, que lideran sus vidas, porque al final, cuando hablamos de liderazgo no es únicamente aquel que tiene un puesto de responsabilidad a nivel empresarial. Liderazgo es la responsabilidad que todos nosotros tenemos, primero con nosotros mismos y evidentemente luego con los demás. Cuando nos detenemos a reflexionar sobre lo que es ágil, es curioso, muchas veces cuando estoy en una organización, hace poco en una empresa, en una compañía aseguradora, me decían, es curioso que el método que vosotros trabajáis en Filo, primero, el primer paso para ser ágil sea frenarse. Y es correcto. Ágil es primero frenarte, porque requiere una mentalidad diferente. Hay una frase de un cliente que hace poco tomábamos un café, y me comentaba de lo que él había aprendido, ¿no? Del proceso de innovación en su liderazgo, tanto con él como con su equipo, y me decía, yo lo que he aprendido de ser líderes ágiles es que lo que te ha traído hasta el problema, la mentalidad que te pilla, ¿no? Que de alguna manera te encuentra con el problema entre las manos, no será la misma que te sacará de esa situación. Por lo tanto, lo primero que hacemos cuando trabajamos en el cambio de mindset, en el cambio de chip, en el cambio de mentalidad, de cómo uno viene a cómo uno debería ser, es entender que Agile no necesariamente tiene que ver con la tecnología. No es un proceso, no es una metodología, no es un sistema, no es una plataforma, no es Big Data, no es una estructura organizacional. Agile lo que tiene es tener una mentalidad diferente, una mentalidad que sea distinta a la manera en cómo estábamos acostumbrados a resolver nuestros problemas, a resolver nuestros retos y sobre todo a ver los problemas y a ver los retos. O sea, si una persona cada vez que tiene una circunstancia difícil piensa que es un problema, entonces eso es precisamente lo que tenemos que cambiar. Es empezar a ver que en cada dificultad tenemos una gran oportunidad de aprendizaje y sobre todo de hacerlo cada vez más y mejor. Por lo tanto, esto es un poco el primer punto, ¿no? de Filo, es frenarnos y realmente analizar cómo estábamos haciendo las cosas y cómo podríamos empezar a hacerlas diferentes. Y sobre todo, desde un punto de vista, desde lo que es la innovación, porque nosotros lo que hacemos en Filo concretamente es innovar, pero no es solamente innovar en procesos, innovar en productos, innovar en los negocios. O sea, es difícil poder hacer cambios si nosotros no somos los primeros que somos capaces de lo que decía Flavia, mantenernos concentrados en lo que realmente es el momento presente y comprometidos con lo que los aspectos realmente son importantes, como bien decía Gonzalo en la primera presentación de la tarde de hoy. Por lo cual, hoy, más que nunca, en nuestros negocios, el pensamiento ágil, o sea, la capacidad de ser ágiles, inclusive de adelantarnos a las circunstancias y a las posibilidades, es la manera o el elemento diferenciador para lo que es el éxito de lo que son los nuevos entornos que actualmente estamos gestionando en España y en el mundo. Digo en España porque a mí me pilla la situación en Barcelona, pero hoy estamos, afortunadamente y gracias a la tecnología, conectados de diferentes partes del mundo, y esta es la manera en cómo podemos subrayar el cambio y trabajar para crear nuevas oportunidades. Insisto, lo que nos trajo al problema no se resuelve con la misma mentalidad con la que veíamos en el problema desde el origen. Hemos de ser capaces de pensar fuera de la caja, de confiar en esos impulsos intuitivos que están originados en nuestro cerebro y que muchas veces no le hemos dado la oportunidad o la posibilidad de escucharlos porque hemos seguido reglas establecidas. Quiero presentar a una mujer que tuve la oportunidad de conocer en los Estados Unidos, se llama Vicky Swisher, y ella en su libro de Agile Leader, le prometí que si algún día daba una conferencia sobre mi segunda empresa, hablaría de ella, porque para mí fue, junto con Gonzalo, una de las personas que más me inspiraron en lo que tiene que ver con la agilidad en el cambio de mindset. Vicky habla de que hay 5 factores críticos o claves en lo que es el aprendizaje, al igual que lo que Gonzalo explicaba en su primera presentación de hoy.
y que dice que hay un elemento que es la agilidad mental, que tiene que ver con lo que muchos de vosotros decían recién, que es esa capacidad de pensar rápidamente. Luego, la agilidad como con las personas, o sea, la capacidad que tenemos de hacer que las cosas pasen y que los otros hagan. Luego, la agilidad de cambio, que seamos rápidos y permeables a las circunstancias y no funcionar anclándonos a las ideas o a lo que eran los estancos establecidos de pensamientos limitantes, como mencionaba Flavia. La agilidad en resultados, como decía Marta, orientándonos a KPIs, o sea, es mejor a veces no hacer planes tan a medio o largo plazo que veamos que son realmente inalcanzables y centrarnos en tener el plan, dedicar tiempo a la estrategia, pero también dedicar tiempo a lo que en el corto plazo, en el fin, podemos conseguir, porque esto alimenta la agilidad en la consecución de los resultados. Yo hoy concretamente me voy a centrar en el que es el que trabajamos más en filo y que tiene que ver con la autoconciencia. O sea, yo soy una convencida de que los cambios no ocurren en nuestras ideas, ocurren en lo que nosotros sentimos respecto a nuestras ideas. Y es por eso que me parece tan importante el tema de la autoconciencia. ¿Qué significa la autoconciencia? Bueno, nosotros en Filo trabajamos en estos 4 enfoques. Cuando hay que trabajar en innovación, cuando hay que trabajar en un cambio de mentalidad, de una forma tradicional o una forma determinada de llevar los negocios, porque también es verdad que los negocios hasta ahora nosotros los llevábamos de una determinada manera porque daban resultados. O sea, no es que éramos tradicionales porque nos gustaba ser tradicionales. Seguimos una serie de patrones de comportamientos que durante muchos años nos repercutieron en una serie de resultados. Pero hoy, evidentemente, los cambios que han ocurrido en los últimos 2 meses y medio no nos permiten poder conseguir esos resultados con esa mentalidad que teníamos antes del COVID-19. Por lo tanto, para poder hacer un ejercicio de autoconciencia en lo que tiene que ver con lo que es innovar, con lo que tiene que ver con ser ágiles en el liderazgo, yo generalmente con los equipos de clientes, con los equipos de líderes, de managers, inclusive con las personas que no tienen gente a su cargo, lo que hacemos es mucho énfasis en 4 elementos fundamentales. Uno es el elemento de lo que es espiritual, otro es lo físico, lo mental y lo emocional. Y quedaros tranquilos que no les voy a dar una sesión de espiritualidad religiosa. Me centro más en lo que tiene que ver con los 4 elementos que muchos de mis compañeros mencionaron, pero nosotros lo ordenamos de esta manera. El líder o las personas que queremos realmente ser ágiles, la agilidad tiene que ver con el elemento que conecta con el propósito, la razón de ser de por qué hacemos lo que hacemos. Esto tiene que ver con lo espiritual en Filo. Y esto es, ¿qué es lo que más te importa en la vida? Las personas fluimos y vamos rápidos cuando tenemos claro cuál es nuestra razón de ser como líderes y como personas, cuando conocemos nuestros valores y sobre todo cuando lo sabemos identificar, cuando funcionamos tanto en lo personal como en lo profesional, vinculándonos con estos valores, y si están vinculados esos valores con la razón de ser. Por ejemplo, si para mí la lealtad a nivel personal y a nivel profesional es un valor, y en mi manera de actuar y en mis propósitos empresariales esto está presente, es muy fácil que los negocios fluyan, que exista lo que se llama abundance mindset dentro del concepto empresarial, que es el pensamiento de abundancia. Cuando a veces las cosas no fluyen, hay que parar, hay que preguntarnos qué es lo que está ocurriendo. Muchas veces somos push los que lideramos, entonces forzamos o impulsamos o nos enfadamos porque las cosas no están saliendo como queremos. La cuestión es saber claramente cuál es la razón de ser de nuestro negocio, de nuestras empresas, esos valores si están vinculados con nuestra manera de actuar y si le dan soporte esos valores para que nuestras empresas y nuestras organizaciones avancen en el sentido que queremos. Segundo, tiene que ver con lo físico, y muchos de nosotros hemos entendido en el medio de esta pandemia, en estos 2 meses y medio, que hemos obligadamente quizás no cuidado nuestro cuerpo tanto como nos hubiera gustado. Esto es un elemento muy importante. Esto es algo que yo he aprendido sobre todo de los equipos de rugby, los nadadores y algunos clientes que son triatletas. La gestión de la energía, o sea, el equilibrio entre la atención y el descanso, es fundamental. Es muy importante que un líder y cualquiera de todos nosotros seamos conscientes de nuestro estado físico. El, de alguna manera, normalizar el ir a tope, el no parar, el no tener descanso, lo que hace es producir
dosis de energías que no son necesariamente las que necesitamos para poder liderar en un momento de cambios y sobre todo para poder innovar. Es importante que aparte seamos conscientes de que nosotros somos los responsables de nuestra energía física y qué acciones saludables podemos llevar adelante, como por ejemplo el alimento que tenemos cotidianamente, el deporte o el ejercicio físico que hacemos, el descanso, y cómo utilizamos esos descansos. O sea, cuanto más líderes de responsabilidad somos, sea padre de familia, director general de una empresa, director de marketing de una compañía, el dueño de una pyme, mucho más debe cuidar su aspecto físico. Pero no hablo del aspecto externo, sino del cuidado que hace de su cuerpo, porque el cuerpo es lo que genera la energía para poder gestionar momentos de estrés y de incertidumbre. Luego está lo que es el aspecto de la mente, y que quizás este es el que muchos de nosotros pensamos que, como estamos acostumbrados a liderar empresas, lo llevamos mejor. La mente tiene que ver con aquí y ahora, o sea, el ser capaces de estar enfocados en el presente de cada una de las actividades que hacemos. Hemos normalizado durante muchos años el multitasking. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. Bueno, en realidad no estoy muy a favor del multitasking, de hecho que me han hecho en entrevistas hace un año atrás, y lo digo claramente, pero no es el objetivo. Para mí la clave es que seamos capaces de concentrarnos en lo importante que es cada momento del día y en lo presente que podemos estar para ser más eficientes. Está demostrado neurocientíficamente que la dispersión trae ineficiencia. La ineficiencia hace que cometamos errores. En los momentos en donde no tenemos mucho tiempo, como los actuales, esto es fundamental, que lo tengamos claro, sobre todo porque la concentración es uno de los elementos fundamentales para el pensamiento ágil. Por lo tanto, entender cómo utilizamos los hechos pasados y nos permiten para que sean una base, un antecedente hacia decisiones futuras, o nos están anclando para no hacer lo que tenemos que hacer en este momento. Y también mostrarse, como lo decía Gonzalo, la curiosidad, ¿no? El mostrarse abierto a nuevas experiencias, a nuevos aprendizajes, tiene que también ver cómo nosotros entrenamos a nuestra mente a lo que son los nuevos escenarios y las nuevas posibilidades. Y un punto que es interesante, a veces yo esto lo trabajo con mis clientes en las sesiones de coaching que hacemos en Filo, y es qué actividades intelectuales hacen con regularidad que no tengan nada que ver con los negocios. Por ejemplo, algunos pintan, otros escriben, algo que no tenga nada que ver, porque para poder innovar y ser ágiles, el cerebro necesita descansar, descansar de la presión, descansar de la responsabilidad, descansar de ese ir a tope constante y permanente. Los momentos eureka aparecen generalmente cuando estamos realmente haciendo algo que no tiene que ver con la obligación. Por lo tanto, lo mental tiene que ver con esto. Y lo emocional, que es el cuarto elemento, y no el menos importante, pero sí lo dejo siempre para el final, tiene que ver con la gestión emocional que muchos de nosotros hemos descubierto en estos meses que hemos estado encerrados en casa. Y tiene que ver con si somos capaces de reconocer nuestros estados emocionales. Hemos aprendido a ir tan rápido que muchas veces no somos conscientes si estamos enfadados, decepcionados, asustados, y sin darnos cuenta contagiamos de esto a nuestros equipos, a nuestras familias, a nuestras parejas, a nuestros amigos. Por lo tanto, es importante ser capaces de, primero, darnos cuenta de cómo estamos, de cómo nos sentimos, segundo, cómo relacionamos nuestras emociones con la toma de decisiones y con las acciones. En los momentos de crisis y de incertidumbre, la serenidad es importantísima, quizás mucho más que en otros momentos, y sobre todo, ¿por qué? Porque nos permite identificar las emociones en los demás, que muchas veces son el producto de los malos entendidos, porque como no sabemos cómo estamos y no sabemos cómo está el otro, pues muchas veces vinculamos lo que suponemos a lo que es la gestión de nuestros negocios y de nuestra empresa de una manera que quizás no sea la más adecuada. Por lo tanto, estos son los 4 elementos fundamentales de parar, de frenarnos, que es la primera parte de Filo. Quería compartirlo porque me parece que para poder tomar decisiones con rapidez, la conexión que tiene que tener cada uno de nosotros con nosotros mismos es fundamental. Esto es el primer punto. El segundo, que es la segunda pregunta concreta, me está preguntando aquí uno de vosotros si la vamos a grabar. Cuando terminemos el Summit, nos pondremos en contacto con todos vosotros el viernes para que reciban presentaciones y grabaciones. Así que no se preocupen que no se van a perder de nada. Pero lo que iba ahora es, lo primero es qué significa ser ágil como líderes. Lo segundo es para qué ser líderes ágiles, que me parece que es un punto importante porque al final para transformarnos las personas necesitamos ver los beneficios.
A mí me pasa, yo trabajo con entornos de diferentes lugares del mundo, entornos de Latinoamérica, trabajo con Australia, trabajo con países del norte y trabajo con España. Es muy difícil que una persona cambie el chip si no ve un beneficio sustancial. O sea, yo les puedo repetir hasta el final de la charla de hoy que ser ágiles es la manera en que les va a permitir liderar y tomar las decisiones necesarias para que vuestros negocios sean fácilmente convertibles, pero si uno no ve los beneficios concretos, evidentemente no lo cambia. ¿Por qué? Porque al final las personas cambiamos, como dice el doctor Mario Alonso Puig, solo cuando tenemos la imperiosa necesidad de hacerlo. Mario Alonso Puig es un médico que se dedica a cirugía, pero ha experimentado en los últimos años un proceso de transformación mostrando evidencias de cómo el comportamiento neurológico en las personas se manifiesta a partir de la urgencia y la relevancia de hacer cambios cuando no hay opción. Entonces, al final, creo que es importante esa foto del dinosaurio que tenemos aquí, porque nuestros queridos pequeños animalillos de Jurassic Park han sido durante años los que han permitido que las empresas que hoy forman parte del mundo hayan subsistido. Pero evidentemente, si ustedes visualizan los recuerdos que tienen de los dinosaurios son animales potentes, seguros, robustos, poderosos, pero cada paso que dan les lleva demasiado tiempo, precisamente por su peso, por su robustez y por su solidez. Por lo tanto, como estamos, como decían mis compañeros, en era de empresas líquidas, hemos de evolucionar. ¿Y cómo se evoluciona? O mejor dicho, ¿cuáles son las perspectivas que podríamos tener? Bueno, lo primero es, hay un dato objetivo, o sea, es el dato de que el mundo ha cambiado. Y esto es algo que con esta imagen yo quería de alguna manera relatarles de manera obvia. O sea, el coronavirus no pidió permiso, nos hizo a todos movernos de manera rápida y con soltura, pasado el shock inicial, y nos obliga a todos a ser rápidos, flexibles, adaptables, eficientes, como eran sus palabras, como lo que ustedes recién compartían en el chat cuando hacíamos el elevator pitch. Con lo cual, aquí no hubo opción. Esto es muchas veces lo que ocurre en las organizaciones. Las empresas cambian cuando no tienen opción, igual que las personas, y está bien. El tema es que el mundo cambió para todos, por lo tanto, la clave ahora es agilizar, descentralizar, mostrar agilidad emocional. ¿Para qué? Para que podamos ser capaces de hacer algo como lo que estamos haciendo esta semana. Influenciar, compartir, colaborar, co-construir juntos, porque la revolución de la que muchos de vosotros venían escuchando, que tenía que ver con el mundo empresarial, que es la gestión ágil, y que ha estado transformando, y hoy más que nunca está transformando el mundo del trabajo, esta revolución que, como comentaba Marta, comenzó con lo que fue el desarrollo de software en el 2001, hoy se está extendiendo de manera extensa a nivel mundial, pero no solamente afecta a las empresas, afecta a nuestras relaciones, afecta a la manera en cómo hacemos negocios, en cómo construimos proyectos, en cómo generamos relaciones. Por lo tanto, como se extiende muy rápidamente bajo diferentes etiquetas, que puede ser Human Agility, como puede ser Agility Transformation, como puede ser Leadership Agility, en realidad afecta a todo, pero sobre todo afecta no solo a las empresas más grandes, sino afecta a las empresas pymes y pequeñas. Y uno de los puntos más importantes es, para mí, desde un punto de vista racional, analizándolo de manera externa, es quizás la revolución copernicana en la gestión de todo lo que hacemos. Por lo tanto, a lo mejor le suena una persona que es un profesor, que a mí personalmente me gusta mucho, se llama Julian Birkinshaw, en el 2016 ya anunciaba que habíamos entrado en una era ágil y que las empresas ágiles son quizás las que sean capaces, y digo quizás porque no todas les resulta tan fácil como PayNow, por ejemplo, que explicaba Flavia, o como algunos ejemplos que citaba Marta, son tan fáciles de adaptarse. ¿Por qué? Porque hay una mentalidad tradicional dentro de las organizaciones a quienes tenemos que ayudar, los que quizás son de otra forma de pensar, a que esto se transforme. Coexistimos en las organizaciones y en la sociedad diferentes mentalidades, diferentes generaciones. Y para que esto no traiga fricción, para que realmente podamos entre todos construir una nueva realidad, hemos de ser capaces de convivir con esas diferencias. Por lo tanto, Agile es mentalidad,
Agile is Mindset. Y esto es la segunda palanca que tiene nuestro método Filo. Ayudamos a que los líderes se inspiren, porque se necesita ser ágil para hacer frente a este nuevo desafío empresarial y mundial que nos está, de alguna manera, a mí me gusta sustituir la palabra afectando a comunicando a todos, uniendo a todos. De alguna forma, hoy estamos en esta sesión conectados, no sé cuántos somos, porque no lo estoy en este momento controlando, pero estamos conectados de diferentes partes del mundo, personas que tenemos diferentes negocios, y de alguna manera esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque la agilidad es parte de ese proceso de transformación. Y depende de nosotros hacer frente a este nuevo cambio empresarial. Antes de lo que era el coronavirus, estábamos centrados en entregar bienes y servicios a una calidad y precios razonables. Pero ahora, es lo que decían mis compañeros, la clave es proporcionar valor instantáneo, sin fricción y a lo que sería ínfima escala, o sea, lo más rápido posible. Por lo tanto, el resumen de esto que acabo de contarles tiene que ver con lo que hacíamos antes. Antes éramos ágiles, no es que éramos lentos, funcionábamos de manera ágil. Pero el cambio fundamental es pasar de hacer a ser. Y quizás el hacer tiene que ver con tomar conciencia de que lo que hacemos tiene un impacto en cada uno de lo que conforman los elementos de la escalera de valor de una empresa. Por ejemplo, si yo para fabricar un producto no estoy teniendo en cuenta lo que tiene que ver con el impacto medioambiental, eso no es ser ágil. Si yo para poder crear una propuesta en un proyecto estoy de alguna manera presentando precios que están perjudicando al valor medio del mercado con tal de ganar, esto es ser cortoplacista. Por lo cual, ser ágil no significa pensar en el corto plazo, significa pienso en corto, construyo a medio y desarrollo a largo plazo. Un ejemplo claro es Elon Musk. Nos puede gustar o no lo que hace y cómo lo hace, pero la realidad es que hay ejemplos claros que hoy quiero presentarles, personas que funcionan de esta manera y que lo hacen posible. Son personas que podemos contactar por LinkedIn, que es lo que a mí más me gusta. O sea, yo creo que para poder inspirarnos tenemos que contar con ejemplos de personas vivas, de personas que si les escribimos pueden contestarnos, a lo mejor más lento, más rápido, pero que sobre todo nos pueden dar ideas de cómo lo han hecho. Los 4 beneficios en concretos de ser ágiles es, 1, innovar para sostener nuestros negocios post-coronavirus, que esto no significa hacer más trabajo en menos tiempo, sino trabajar de una manera más inteligente en lugar de esforzarse más. Es ser más eficiente, es poner el foco en lo que realmente somos capaces de aportar valor y con menos trabajo. Es un concepto que algunos lugares en el mundo ya lo estaban trabajando y en general a algunos otros nos ha costado más integrarlo, porque venimos de una cultura tradicional o de una cultura en donde lo importante era cuántas horas estábamos en el puesto de trabajo, o cuántas horas estábamos reportando, o de repente cuántos informes estábamos haciendo. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que hacer de manera ágil es, haz aquello que aportes valor, haz aquello que realmente funcione, haz eso que de verdad puede ayudar a las personas desde lo que tú sabes hacer. Y eso significa que al final, si nos concentramos y ponemos el foco en lo que realmente somos buenos, en lo que realmente aportamos valor, será una manera mucho más fácil de poder monetizar nuestro trabajo. Si alguno de vosotros habéis hecho una revisión de lo que ha ocurrido en estas quizás 11 semanas, como decía Marta, muchos de nosotros también hemos visto, todos, algunos más, otros menos, que había tareas a las que le dedicábamos tiempo que no tenían realmente demasiado sentido. Que había cosas que se podían hacer de una manera más fácil, por ejemplo, reuniones o viajes que fueron sustituidos por la digitalización de nuestros procesos o de nuestras formas de trabajo. Esto de alguna manera nos ha hecho reflexionar cómo podemos ser más eficientes y cómo podemos centrar realmente el tiempo, el dinero, los recursos y la energía en aquello que de verdad requiere que lo hagamos y cómo dejar atrás aquello que no requiere que lo hagamos. Esa reflexión tiene que ver con, de verdad, generar más valor con menos trabajo. Es lo que se llama básicamente, insisto, es un concepto que trabajo bastante, abundance mindset. Si dedicamos tiempo y energía en lo que verdaderamente somos buenos, no solo el cliente lo entiende, sino que también nuestras relaciones lo perciben. A veces tenemos miedo de hablar claros y directos. Hemos muchas veces normalizado dar por sentado
o dejar en el aire ciertas ideas. Ser claros, directos, respetuosos y asertivos, lo que nos permite es ir al grano. Eso significa ser ágiles. Ser claros, concretos, precisos, ir al grano. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos menos tiempo y menos posibilidades para poder monetizar nuestro trabajo. Por lo tanto, para hacerlo, la clave es no perder el tiempo en aquello que no es importante. Voy a darles ejemplos hoy. Voy a darles ejemplos. Tengo un vídeo que quiero compartir. Me vais a dar unos segundos que lo voy a preparar. Y un vídeo de una empresa multinacional. ¡Wow! Me he distraído 5 segundos y veo que son 45. Pues la verdad es que me hacen sentir muy contenta porque ser la última charla del día y que seamos 45 me pone de muy buen humor. Muchas gracias a todos los que están conectados. Voy a compartirles un vídeo de una empresa que a mí personalmente me parece que es bastante elocuente en lo que ha sido, porque no es una empresa de hace mucho tiempo, sino que es una empresa reciente. Seguramente conocéis Kodak. ¿Os suena Kodak? Si alguno me da señales de vida. ¿Sí? Vale. ¿Alguna voz con acento de donde seáis? ¿Sí? Claro que sí, se conoce. Sí, Hola, Pablo. Conocemos, sí. Hola, muy bien. Vale, ¿de dónde me estáis hablando? Me gustaría, antes de lanzarles el vídeo, me gustaría escuchar un poquito voces. ¿De dónde estáis? Yo de Buenos Aires. Muy bien, Pablo. Tú de Buenos Aires y después escuché una voz de una chica. Sí, hola, Sí. yo soy María José, yo desde España, os llamo, estoy en Sevilla. Qué bien. He estado fuera muchos años, pero ya estoy en casa. Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenida y gracias. Gracias. Bueno, voy a ir con el vídeo y les voy a contar en ejemplo real un ejemplo de empresa que no fue ágil, para que luego les pueda presentar cuáles son las diferencias entre cómo piensa alguien y actúa alguien que es ágil y cómo pensaron y actuaron algunos que no. Y es sin acritud, o sea, sin ningún ánimo de crítica, es simplemente a modo de reflexión. Ahí vamos. ¿Estáis escuchando el sonido? No. No se escucha el sonido. Darme un segundo, voy a intentar ver. Yo lo escucho, pero ustedes no. Darme un segundito. Es porque tienen los auriculares, dicen. Vamos a ver. Darme un segundo. To know how they were going to survive. And that must have just because it was really the end of an era. No vimos el video, pero sí escuchamos el audio. Every time I see the tower, you just think, God, what if? What if somebody else would have been a little bit more innovative? Or what if the board would have thought, let's think a little bit farther out? Everyone worked for Kodak. Their father did, or their mother had, or their uncle did, or their older brother did. And so when Kodak started to show signs of faltering, parents didn't know how they were going to survive. And that must have just been a stab in the heart because it was really the end of an era.
You know, there are some mixed emotions. We took down 40 buildings and about 6 million square feet of space. My 34 years, I worked in a lot of these buildings. You know, I got to be honest, it was a little bit tough to see some of that going down. When you go to Eastman Business Park, it used to be called Kodak Park. You're standing in a place that once had tens of thousands of employees working there. Now it has fewer, more diversified, but still an exciting place. We still have over 6,500 people. The difference is 3/4 of those people are non-Kodak workers today. All around us are other companies, not Kodak. What used to happen in this facility, where we're now making sauce and salsa, Kodak used to make camera bodies. Initially, it was a little eerie, and now it's just normal. My last 5 years at Kodak, I used to manage the decline. I used to manage the decline, sell buildings, cut costs. That was depressing. It's just a shadow of its former self. What it is today is very different. Obviously, Kodak is a pretty interesting company, and it was a brand that was very warm, very personal, because these were your memories they were capturing. Part of me says, you know, we need to carry on that legacy. And the next generation of products we make, they will have Eastman technology in there. We have 7,000 patents. We make our own inks, we make our own toners. We also make the fastest commercial printing inkjet machines in the world. We're using film and putting silver halide and a grid on it. We then print touch sensors, putting glue on a piece of construction paper and sprinkling sparklies on top is very similar to what goes on here. The glue is our ink, the sparklies in this part of the process is the metal. It's a little bit more high-tech than that, but fundamentally that's what goes on. Ectacolor paper, Kodacolor film, Vision motion picture film, they're iconic products, but they've lived their life cycle. This is now the next generation of great Kodak products. Part of me would love, you know, to have the business we had. While I enjoy the nostalgia, I'm beyond that now. I'm ready to move on. Kodak will be offering more jobs here. But I think the real job growth will likely come from other companies coming in, utilizing the capability here. At one time, there were 30,000 people manufacturing film. We now have 300 people manufacturing film. There has to be a sense of renewal. Sometimes you have to prune a tree to get it to grow stronger. This is a real exciting change for us. Touch sensors, you see them everywhere, whether it's on a phone, a tablet, just in the airport, wherever. I jumped ship and came over to a food and beverage industry, unlike anything I had done before. Food and bev is, you know, the one thing that I like about it the most is people got to eat. It won't be replaced by digital technology, and that I like. ¿Necesitas un logo memorable para tu marca? Entra al creador de logos de Wix y empiézalo ahora. Digamos que tengo unas... ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. ¿Por qué puse el ejemplo de Kodak? Porque cuando estábamos trabajando en esta presentación con mi equipo de Filo, generalmente cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de cambio de chip,
todos nos vamos a estas personas que estoy compartiendo, que son los grandes innovadores, los grandes que han cambiado la historia de la humanidad. Por ejemplo, aquí tenemos a Jeff Bezos con Amazon, que es el creador de valor de mercado en 3 años de 400.000 millones en ganancias en bolsa de 3 años. Seguramente que este lo conocéis, porque está Elon Musk, que es uno de mis preferidos también, aquí a la derecha, que es el creador de Tesla Motors, actualmente es uno de los innovadores más importantes que tiene la humanidad, y uno de los pioneros en lo que es la transformación no solo del sector de automoción, sino también una de las personas que más apuesta para hacer las cosas fuera de la caja. También tenemos a Mark Zuckerberg con Facebook, tenemos al creador de Apple, como estáis viendo aquí, que es Tim Cook, y Satya Nadella, por ejemplo, de Microsoft, o algunos como Mark Benioff de Salesforce, Shantanu Narayen, que es de Adobe System, que este lo conocemos todos los que usamos el Adobe como sistema de trabajo, Reed Hastings de Netflix, Jeff Weiner de LinkedIn y Larry Page y Sergey Brin de Google, que son los que crearon el origen del proyecto, aunque actualmente ya no están en Google. ¿Por qué les citaba estos? Porque a mí también me gusta traerles a los que a veces no vemos, a los héroes silenciosos, como los startuperos, como las pymes, los que están en los coworkings, que llevan lo que es el ADN y la capacidad de reacción rápida y ágil, básicamente en el día a día. ¿Por qué les traigo ejemplos? Para que sepáis que estas personas, cuando cuentan sus ideas, cuando comparten la manera en cómo ven el mundo, cómo ven los proyectos, cómo ven los negocios, generalmente suelen encontrarse resistencias, suelen encontrarse dificultades, suelen ser los menos entendidos. Pero no significa que nosotros no somos como ellos. Lo que tiene la diferencia de una personalidad como los que vemos aquí, a una personalidad como el compañero o el amigo entrepreneur o el que tiene una startup, es que tienen una convicción, como hablaba Flavia, de creer realmente, creer de verdad en lo que ellos consideran que es su proyecto, su idea de negocio. O sea, no desisten fácilmente. Me gusta porque me están dando ejemplos. Steve Jobs, exactamente, Steve Jobs. Lo que pasa es que Steve Jobs está muy visto, ya lo citamos siempre en todas las conferencias, he pensado vamos a darle visibilidad a algunos que no están en las presentaciones generalmente que hacemos todos. ¿Y por qué me parecía que era importante tenerlos? Porque ellos tienen algunos trucos, algunos elementos comunes para ser ágiles. Y es básicamente creer en el flujo de los beneficios, en que en una mentalidad ágil los beneficios fluyen. O sea, la pregunta que se suelen hacer personas como los innovadores, como por ejemplo Flavia, que está en el día a día en FreeNow, es ¿cómo puedo aportar más valor y cómo puedo hacerlo cada vez más rápido y mejor? Estas son preguntas que son fundamentales. Y esto tiene que ver con un resumen de lo que viene del mundo del Agile, de la tecnología, y es el optimizarnos. O sea, hay 3 grandes elementos para convertirnos en ágiles. Optimizarnos, o sea, ser eficientes, poniendo siempre la ley del cliente, o sea, la clave de entender cómo podemos funcionar de manera ágil es poniendo a las personas por delante, escuchando, entendiendo qué necesitan, no dando por sentado lo que nosotros creemos o pensamos, no partiendo de supuestos preestablecidos en nuestra mente que no están contrastados con lo que las personas quieren o que podemos averiguar preguntándoles. O sea, es muy importante la capacidad de desarrollar la curiosidad y de hacer preguntas, de salir de lo que es nuestra estructura mental de cómo se deben hacer las cosas para pasar a una estructura de cuéntame cómo crees que podríamos hacerlo mejor para ti. No solamente a los clientes externos, que son los que compran nuestros productos o servicios, sino a las personas que están en nuestras empresas y que son parte de nuestros equipos. Las soluciones no están en la mente de un líder magistral, sino que las co-construimos entre todos. Luego la ley del equipo pequeño, esto lo explicaba muy bien Marta cuando hablaba de equipos autogestionados, de pasar de estructuras verticales a estructuras horizontales, de creer y dar autonomía y desarrollar a los equipos para que sean capaces de ser líderes de sus proyectos, líderes de sus propias dificultades, porque muchas veces si protegemos y tenemos una cultura paternalista o demasiado protectora de los equipos, posiblemente en el corto plazo podamos ganar su confianza porque nos ven a nosotros como grandes resolutores de problemas, pero en el medio largo plazo no crecen, no se independizan, no se hacen autónomos. Y finalmente la ley del network, confiar en que crear relaciones de networking en donde haya códigos de respeto y de lealtad
son elementos que funcionan en el elemento de optimizarnos, porque muchas veces creemos que nosotros somos los dueños absolutos de una solución o de una idea. Cuando compartes con otras personas, cuando de repente te animas a lo que decía Flavia, ¿no? A compartir un proyecto y evidentemente escuchas al otro la visión, pues posiblemente salgas reforzado y muchas veces en el networking con respeto y con códigos, existen las posibilidades de hacer proyectos o más interesantes o más fáciles de ser ejecutables o posiblemente más veloces en lo que es la implantación. Con lo cual, cuando en Filo trabajamos en la optimización, trabajamos en lo que son estas 3 leyes que vienen de lo que es el manifiesto Agile, que es el origen de nuestra filosofía. Quería compartirles un ejemplo de un cliente, que es, bueno, un trabajo que hemos hecho juntos, que es aplicar todo lo que hacemos en Filo en su empresa, ¿no? O sea, esto es un dibujo que hizo el director general con el director de tecnología y es básicamente un dibujo, bueno, muy sencillo, pero como él se imaginaba esa nueva organización más ágil, esta nueva empresa en donde daba lugar, ¿no? a los 4 elementos que vimos hoy con Filo, y básicamente ponía como un poco en marcha, ¿no? Cuáles eran las líneas de actuación que quería comunicar a partir de ahora a toda la organización. O sea, cuando hablamos de poner el foco en el cliente, la entrega de valor continua, esa pregunta, ¿no? De cómo puedo crear más, de cómo puedo aportar valor, de cómo puedo ser útil a mi equipo y al cliente, y él hablaba sobre todo aquí de priorizar, que era un punto, un gap que está presente en esta organización, porque todo es urgente y todo es para allá, no es así. O sea, ser ágil no significa ser ansioso, significa organizarse, planificarse muy bien, y luego realizar entregas pequeñas. A veces, esto es como, los que sois argentinos me vais a entender rápidamente, y los que no seguro que los vais a imaginar, es como si tú al final tienes que hacer una gran barbacoa para 100 personas, pero tú no pones toda la carne en el asador, la vas haciendo a trozos, a pedazos, y lo vas ordenando. Pues esto es igual, ¿no? O sea, para organizarse hay que aprender a hacer entregas pequeñas de un proyecto, de un servicio, de una solución. Luego la mejora continua. La mejora continua tiene que ver con esa capacidad, nos decía este cliente, de autocrítica, ¿no? O sea, termino un proyecto, cojo distancia y me pregunto, ¿cómo lo podríamos haber hecho mejor? ¿En qué me he equivocado? ¿En qué aspectos no fui tan eficiente? O sea, el desarrollar la retrospectiva de lo que hacemos como líderes, de lo que hacemos en nuestros proyectos y sobre todo de lo que hacemos cuando lideramos familia, equipos, es fundamental. Luego la parte de la adaptación, que ha salido en muchos de vosotros y me encanta porque es verdad que la adaptación para este cliente también era fundamental. Y él hablaba de lo que hablaron mis 3 compañeros anteriores, el trabajo con equipos, con objetivos, el trabajar con esas macrohipótesis de decir, bueno, si las cosas fueran de esta manera, pues podríamos hacer esto, pero también si las cosas fueran de esta otra manera, podríamos hacer tal cosa, y no caer en el micromanagement o en el micromanagement, como explicaba Flavia en su charla anterior. Y luego lo del equipo colaborativo, que es mi preferido básicamente, que tiene que ver con tableros de trabajo. Estos los que estáis ya en organizaciones que trabajáis con estos post-it maravillosos, que entráis y están esos vidrios todos marcados con post-it de colores y que son espectaculares, pues esto lo podéis hacer en casa también ahora, ¿sí? Yo tengo clientes, este cliente en concreto, que las ventanas de su casa se han convertido en el tablero de trabajo. Trabajo de a pares, esto lo decía Gonzalo, y muy acertadamente el peer coaching, que hablaba como una herramienta de poder generar equipos de autogestión. Esto significa que no haya tantos jefes y jefes que supervisan la microtarea, sino que entre los propios compañeros se van ayudando y viendo cómo pueden hacerlo mejor. Esto no solamente desarrolla autonomía, sino también desarrolla autoestima en los equipos. Los equipos no solo se empoderan cuando el jefe le da o el líder le da la posibilidad de hacer algo, sino cuando entre ellos realmente van dándose cuenta de que se pueden ayudar mutuamente. Es la ley del networking interno, ¿no? Y luego, finalmente, los acuerdos que se llevan como equipo. O sea, esto es fundamental porque los equipos, cuando empiezan a trabajar de manera más autónoma y de manera más eficiente, también empiezan a llegar a acuerdos que son importantes que los que lideramos empresas escuchemos y no impongamos siempre nuestras verdades. Y esto es un poco el resumen de Filo aplicado. Otros ejemplos, estos no son todos nuestros. Uno es de una compañía aseguradora, que es de Securitas Direct, que es su manifiesto de cómo la cultura Agile se implantó en la organización, de Schneider, que hemos tenido en la Cumbre Latinoamericana de Management la semana pasada, a su responsable de control de gestión para Iberia. Y esto es un ejemplo en concreto de cómo ellos han, bueno, de alguna manera
transformado la organización para hacerla agile con estos 4 elementos, poniendo el foco en colaboración, en control, en las habilidades y en profesionalidad, y en todo lo que tiene que ver con la cultura de aprendizaje. Y otras empresas que tenéis a la izquierda, como Google, SAP, Yahoo, Amazon, Adobe, bueno, Intel, etcétera, Nike, son algunos de los ejemplos de quienes están realmente promoviendo un liderazgo ágil desde lo que es la organización, desde la cúpula, desde la dirección general hacia abajo, para que esa organización se transforme en una organización más líquida, más plana y mucho más fácil de gestionarse. Para reflexionar, les voy a proponer un reto, y con esto ya dejo el micrófono abierto, y es, os reto a todos a que creéis vuestro propio manifiesto ágil. Que cada uno de vosotros, con los 4 elementos de Philo, de frenarte, inspirarte, liderarte y optimizarte, creen vuestros propios manifiestos, no tienen que ser perfectos. Háganse la pregunta de qué tiene que hacer vuestra organización, qué tenéis que hacer vosotros como líderes de vuestras organizaciones, de vuestros equipos, para poder ser más ágiles. Y esto era un poco el resumen de lo que eran las 4 preguntas para dar respuestas concretas a lo que es el reto de ser líderes ágiles en momentos de innovación. Así que, bueno, hasta aquí muchas gracias, y lo que me queráis preguntar, creo que todavía tenemos minutos, 5 minutos de tiempo. ¿Me escucháis bien, no? Sí. Vale, muy bien. Gracias a ti, estoy viendo aquí. Venga, Noemí, anímate, ¿qué me quieres preguntar? Muchas gracias, Ever, estoy mirando. Gracias, gracias, estoy agradeciendo a todos, pero bueno, preguntas que vayan surgiendo, muchísimas gracias. Veo aquí a María José, me imagino. Excelente, mil gracias, gracias. Muchísimas gracias. Un planteamiento muy interesante, muchas gracias. Muchas gracias, Noemí. Gracias a vosotros. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Marta. Muchas gracias. Bueno, mientras escriben vuestras preguntas, quería compartir lo que va a ser la agenda de mañana. Flavia, ¿me ayudas un poquito? ¿Qué vamos a tener para mañana? Sí, dame un minuto. Bueno, mañana tenemos todo sobre business, o sea, negocio. Tenemos Nicolás articulando la innovación a las 15. Luego a las 16 tenemos Jimena con compliance y gestión de la reputación corporativa. Joan con de la crisis a la oportunidad, uso de metodologías ágiles. Y luego José Luis Burgos, un camino hacia el futuro. Decisiones de hoy que nos llevan al mañana. Muy bien, tenemos una agenda intensa. Mañana la anfitriona del día de mañana va a ser Flavia, así que vais a volver a ver a una cara conocida que estará a lo largo de la jornada, que va a durar desde las 3 de la tarde hasta las 7, o sea, tenemos un día también intenso en este summit que, bueno, que la verdad... estoy leyendo los comentarios a vosotros, muchas gracias. Os esperamos mañana, bueno, os esperamos cada día, porque cada persona que está dentro de este congreso realmente son expertos en cada una de sus materias, y son personas que seguramente no solo van a aportar experiencia, sino también ideas y práctica real, porque estamos todos en el día a día liderando negocios desde una visión diferente, ¿no? Que lo bueno, yo siempre hago la broma, ¿no? Lo bueno de ser uno de los países que lideramos la pandemia es que ya tenemos buenas prácticas. Entonces, tienes una pregunta de Noemi. Noemi. ¿Qué hago si mi jefe no es un líder ágil? Bueno, aquí podría respondértelo de una manera graciosa, pero lo primero es no matarlo. Lo primero es no matarlo, y, a ver, yo siempre digo con mucho cariño mis queridos dinosaurios. Lo primero es respeto, porque quien ha liderado hasta hoy de una manera es porque seguramente ese camino le ha traído resultados. Los líderes no somos perfectos, somos personas. Entonces, lo primero es respeto hacia la tradición de haber hecho las cosas de una manera. Lo segundo es la compasión. A veces hay una falacia de pensar que los que lideran empresas tienen que hacerlo perfecto. Los que lideramos empresas somos tan humanos como los que no lideran empresas. Por lo tanto, nos equivocamos. Y lo tercero, paciencia.
porque lo más importante en cualquier situación en donde hay un choque de culturas es que el que posiblemente se resiste es porque tiene miedo. Y los que quieren el cambio, y los que quieren la innovación, y los que quieren ser ágiles son los que no tienen miedo. Y el miedo jamás se confronta con agresión, sino con realmente inteligencia emocional. Por lo tanto, yo siempre digo, si el que se da cuenta de que hay que ser ágil eres tú, pues es el que te toca tener más paciencia porque eres el que ha visto que hay que hacer el cambio. Y el que todavía no lo ha visto, pues posiblemente como le está costando, se está aferrando porque tiene miedo. Y el miedo es muy amplio y todas las personas tienen miedo cuando no quieren cambiar. Gracias. Gracias, Patricia. Gracias. No sé si he respondido a la pregunta. Muchas gracias por esta charla. Mi pregunta es si ves la diferencia de tu manera de liderar una empresa grande, multinacional y menos ágil, a una empresa startup mucho más ágil. Si hay diferencias entre estos dos tipos de empresas. Bueno, sí, de hecho yo he liderado las dos, bueno, las tres. Yo he liderado multinacional, he liderado pyme y he liderado startup, que ahora se convierte nuevamente en empresa mediana. Es más ágil la startup. Hay menos personas. Las tres leyes, la ley del equipo pequeño, la ley del cliente y la ley del network están mucho más presentes en la startup, en la pequeña empresa. Tienen menos recursos, pero sí es verdad que es más rápida. Lo que yo creo es que es el momento de hacer sinergia, ¿no? De que la pequeña empresa, o sea, yo creo que las grandes empresas que quieren realmente hacer una transformación, estaría bien, lo que voy a decir ahora, no sé si es una locura, pero yo creo que hay que contratar startuperos al menos por un tiempo, porque son agentes de cambio en innovación muy potentes y hay que dejar de enfadarnos con que el que tenía la generación X es lento y que la generación millennial no hace nada. O sea, hay que dejar de enfadarnos y ver cómo podemos aprender entre todos a poder coexistir, no solo en la diferencia generacional, sino quizás en la diversidad, ¿no? Las empresas tienen que representar lo que existe en la sociedad. En la sociedad hay hombres, mujeres, hay personas con diferentes pensamientos, con diferentes capacidades. Tenemos que hacer el esfuerzo entre todos. Por eso hablo mucho de la palabra compasión. Gracias a ti. La inteligencia emocional nos salva de las guerras, siempre. Sí, estoy de acuerdo que es muy importante. Aparte, por eso uno de los 4 elementos de Filo es la parte emocional, ¿no? A veces, si elegimos no enfadarnos y tener paciencia, pues, aunque vayamos más lentos, vamos todos juntos. Lore, tienes otra. ¿Cuál es tu consejo para los líderes de multinacionales? Bueno, lo primero es que no juzguéis. El poder entender que no tenéis las respuestas perfectas es el primer punto. El segundo, que os deis la oportunidad de equivocaros. Porque no se puede ser ágil sin cometer errores. A veces, por querer tener tanto el control, tenemos la parálisis del análisis. Entonces, riesgos controlados y errores, evidentemente, que partan de las hipótesis que analizamos como líderes. Pero hay que darse la posibilidad de cometer errores y dar la posibilidad a que los demás cometamos errores. Evidentemente, errores con márgenes, porque no podemos tener un error que comprometa al 30% de la cuenta de resultados de una empresa. Pero no podemos aprender si queremos no cometer errores. Tenemos que desarrollar entornos o ecosistemas de aprendizajes humanos, no dictatoriales. Y lo tercero, que confíen en vuestra intuición. Porque en momentos de incertidumbre, la racionalidad extrema solo responde a datos que tenían, no a datos que no tienen. Y la inteligencia intuitiva no es holística, o al menos no de mi punto de vista, sobre todo lo que he publicado en mi segundo libro, sino que tiene que ver con una de las 7 inteligencias y que se puede desarrollar trabajando nuestra creatividad, trabajando nuestra capacidad de pensar fuera del camino establecido. Por lo cual, primero, que no se juzguen, segundo, que se permitan los errores, tercero, que confíen en vuestra intuición. Y no sé si estoy respondiendo a la pregunta. Bueno, aquí tenéis mis datos, mis contactos, os he compartido.
Me podéis contactar si queréis profundizar más, sobre todo porque ya no estamos en tiempo. Este es mi LinkedIn, este es mi Instagram y este es mi Facebook. Podéis estar encantada. A mí me encantan las personas, me encanta conversar, me encanta tomar cafés virtuales, presenciales. Más que de caña soy de vino, así que si hay alguno que está en Barcelona, me apunto. Y nada, realmente me ha gustado mucho que estéis conectados esta tarde, que me hayan dado este ratito de entrar en vuestras casas y en vuestras oficinas, y les quiero agradecer infinitamente, de verdad. Gracias.